Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Zacarías se encuentra ante un pueblo que busca su seguridad en el poder olvidando a Dios. El camino de la salvación se inicia en los pobres y humildes que confían en el Señor. Dejaré en medio de ti un puñado de gente pobre y humilde. Lectura del libro del profeta Zacarías. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Abre el Señor los ojos de los cielos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes de Cristo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La verdadera grandeza del cristiano no se funda en el poder, sino en la sencillez, la pobreza de espíritu y en la total confianza en Dios. Es ahí, en lo débil, donde Dios manifiesta su fuerza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús. Aquí Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra satisfacción y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se glorie en el Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor.
En el Evangelio escucharemos las bienaventuranzas en las que se nos propone el camino seguro para poseer el reino de Dios, que Jesús anuncia con su persona, mensaje de acción. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanos, hoy se nos habla de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas corresponden exactamente con la profecía del Sofonías, porque hoy tenemos una profecía en la Sagrada Escritura, para mí muy eficiente y muy clara. El Señor llama dichosos aún a aquellos que lloran, a aquellos que son sufridos, a aquellos que necesitan misericordia y a aquellos que tienen el corazón puro. En total son 8 bienaventuranzas. Pero mi atención, verdaderamente pidiéndole a Dios que nos ilumine, porque eso es lo que tenemos aquí. Está centrada en las profetas Sofonías. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que hay una profecía, dice: aquel día, dice el Señor, yo le dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de pobre gente, con un poco de gente, ¿no? Este es el resto de Israel, aquellos que confiarán en el Señor, que no cometerán maldades, ni dirán mentiras, que no se hallará en su boca engaño, no serán embusteros, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Pero hay que preguntarse cuándo escribió Sofonías esa profecía y en qué contexto la escribió. Sofonías existió mucho antes de Jesucristo, ¿no? Podríamos decir por ahí 400 años antes de Jesucristo. Escribió esa profecía refiriéndose a Jerusalén. ¿Y qué sucedía con la ciudad de Jerusalén? Jerusalén, antes de ser de Israel, era una ciudad yebusea, ¿sí? Otro pueblo diferente a los de Israel, ¿sí? Y entonces llega el rey David, llega y conquista Jerusalén, y pasa y David, o sea, David era un sanguinario, o sea, pasó a cuchillo a mucha gente, derramó muchísima sangre. El rey David, estamos por todas partes, en la liturgia siempre está. Y entonces hay un hecho, cuando David
está en el monte Moria y entonces quiere construir el templo de Jerusalén. ¿Sí? Y Dios le dice a David, tú no podrás construir el templo porque has derramado demasiada sangre. El templo lo construirá tu hijo Salomón. Entonces ahí tenemos ese pasaje en la escritura. O sea, que Jerusalén antes de los hebreos ya había pasado un saqueo, sí, que lo había hecho David. Pero después de eso, es decir, después de que viene David, vienen los asirios, vienen los medas, vienen los persas, vienen los babilonios, vienen los griegos, vienen los romanos. 8 pueblos invaden Jerusalén. ¿Sí? Cuando llegan a invadir una ciudad, y en esas épocas la cosa es macabra, o sea, llegan a cuchillar a las personas, a matarlas a espada y a cuchillo, ¿no? Llegan a violar mujeres, a hacer cosas terribles y macabras en una ciudad. Se producen pestes, se produce hambre, se produce desconcierto, se produce descontrol, se producen todos los males juntos en un momento. Flavio Josefo lo describe muy bien, varias veces lo describe Flavio Josefo. ¿Quién es Flavio Josefo? Un historiador judío que vivió por allá por las épocas antiguas, ¿sí? Y empieza a escribir la historia. Es el que habla de Jesucristo, fuera de testimonios extrabíblicos, nos habla de Jesucristo, ¿no? Flavio Josefo, un historiador de esa época, nos describe cómo eran esos saqueos. Decía que las mamás llegaban a la desesperación y hay veces de comerse sus propios hijos. Sí, él describe eso en sus anécdotas, en sus historias, ¿verdad? Una situación terrible. ¿Qué queremos decir con esto? Que el profeta Sofonías mira la ciudad antes de uno de esos descalabros y de uno de esas tragedias. Antes de eso, la mira. Y mire cómo dice el profeta. Jerusalén se ha vuelto una ciudad rebelde, manchada, opresora, mentirosa, se ha vuelto irreligiosa, ¿sí? La vida ha quedado ahogada, solamente subsisten las injusticias sociales. Y otros profetas dicen que han alterado las pesas y las medidas, la dulce, ¿no? Los usureros. O sea, mucha gente, por ejemplo, en esa época era tan terrible la opresión que tenían que, ya vendían todo y todo debía, bueno, tienes tu esposa, quedes esclavo. Tienes tus hijos, quedan esclavos. Injusticia social. Dice el profeta, ni obedecen, ni aceptan, ni confían, ni se acercan a la presencia de Dios, ni piden su protección. O sea, la ciudad vive en un ateísmo tanto. Y uno se puede preguntar, oye, ¿será que hay alguna diferencia de esa época con la nuestra? Donde hay mucha gente en el ateísmo práctico, donde hay mucha gente que no le importan los demás, donde verdaderamente hay gente que se encierra en su mundo y los demás están muy lejos, donde se nos olvida la compasión, donde se nos olvida la misericordia a todos, porque hay veces a todos nos pasa, y hay veces a mí me pasa, hace poco me pasó que alguien, uno como que no reacciona a tiempo, me pidió ayuda, pues dije, Dios me quedé todo el día con el remordimiento. Sí, eso nos pasa a todos, nos vamos volviendo insensibles. Nos va faltando la misericordia y el dolor por los demás. Y entonces, ahí está, el profeta describe esa situación de un pueblo donde le falta la caridad y la religiosidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y sencillo, yo siempre lo digo todo. Uno se pregunta, y yo me pregunto, y esas son cosas que me pregunto. Yo cuando llegué por ahí, mi padre me llevó a una montañita y me mostró, me dijo, esta es la parroquia. Y me dijo el padre, y yo le pregunté al padre, Osvaldo, le dije, bueno, ¿cuántos habitantes tiene la parroquia? Y dijo, como 40,000. En esos tiempos no sabía, pero yo ya que he ido, andado por todas las parroquias, y 40,000 personas. Y yo pregunté, bueno, ¿cuántos asistirán a misa los domingos? ¿No? Y yo creo que haciendo buenas cuentas, no tuvimos 3,000, máximo, siendo muy optimistas, 5,000. Y yo me pregunto, ¿dónde están nosotros 35,000? ¿Sí? ¿No son hijos de Dios? ¿Sí? No hay que guardar los mandamientos, asistir los domingos a misa, eso es un mandamiento, ¿no? ¿Será que todos
vivimos verdaderamente con el corazón. Cuando nos levantamos por las mañanas decimos gracias Padre Dios por este día. Cuando me acuesto digo gracias Padre Dios por este día. Cuando tomo los alimentos, gracias Padre Dios por este día. No miento, no digo, no engaño a los demás. Estoy dispuesto a ayudar a todo el mundo. Estoy dispuesto a que todos los 35,000 estaremos en esa, o los 40,000 estaremos en esa dinámica. O nos caerá lo mismo que sucede con Jerusalén en esa época, ¿no? Algunos engañarán, ¿sí? Algunos llevarán una vida deshonesta, algunos vivirán como si Dios no existe, ¿sí? Algunos consultarán a las brujas, algunos harán tantas cosas que yo ya las sabemos, ¿para qué repetirlo tanto? ¿Sí? Lo importante de esto es lo siguiente, es una profecía. ¿Y qué significa una profecía? Que se va a cumplir, y está en la palabra de Dios, y yo pues ahora no tengo tiempo de ponerme a decirles profecías bíblicas que se cumplen, pero el mismo Señor dice en la Sagrada Escritura, antes dejará de existir el cielo y la tierra, que deje de cumplirse una sola letra, palabra o tilde o coma de la letra. Es decir, la palabra de Dios se va a cumplir, y aquí pues estamos convencidos, yo como católico cristiano estoy convencido que Dios no me está mintiendo, y que yo estoy aquí fundamentado en una mentira. Es decir, Jerusalén, cuando sucede eso y el profeta está denunciando, todavía no había sucedido 8 arrasadas terribles. Entonces, a nosotros, por ahí como tenemos 100 años de paz, ¿sí? Se nos olvida y nos tranquilizamos. Con 100 años de paz, nunca va a suceder nada. Los trajes, el Papa Juan 23 dice, denuncio los profetas de tragedia, ¿sí? Pero los pueblos cuando se vuelven así, es decir, implosionan así mismo, ¿sí? ¡Pam! Explota, es como cuando algo se está llenando y ¡pam! Termina explotando, ¿sí? Siempre se ha visto que no ha habido ningún imperio que subsista, ¿sí? Todos los imperios llegan, suben, fuerte, sacan músculo, ¿sí? Y luego vienen para abajo y se caen. No hay imperio que se haya estudiado más que el imperio romano. El imperio romano siempre tuvo unos momentos de leyes, de organizaciones muy buenas, aunque no estaba el cristianismo, ¿sí? Había respeto por las leyes y ciertas cosas, pero también llegó un momento de degeneramiento. Adiós. Nuestro mundo occidental está en eso, ¿sí? Nuestro mundo occidental está en crisis, ¿sí? Y nuestro mundo occidental aprueba cosas que no son ni corresponden y que más bien responden a esa denuncia que hace el profeta Oseas con respecto a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué decimos del aborto? ¿Qué decimos de la eutanasia? ¿Qué decimos de aprobar matrimonios civiles? No es matrimonios entre hombre con hombre, mujer con mujer, y fuera de eso hacerle daño a los niños permitiendo que los aborten, ¿sí? ¿Qué hacemos eso cuando el Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal, dijo, estamos llegando a la época en que nos están gobernando bandoleros? Es decir, por ahí hemos dicho algunas que dicen, sí, cuando veas que a tu vecino las barbas cortan, pon las tuyas a remojar. ¿Qué significa ese dicho popular de alguna región temporal? Sí, significa que cuando uno ve que le están haciendo algo al vecino, sí, yo tengo que preparar. Algo puede suceder. Entonces yo me tengo que preparar. No es que hay que ser profeta de tragedia para decir lo que puede pasar, ¿no? No tengo que ser vidente, ni adivino, ni aquí traer el tarot para decirles que puede pasar. Simplemente digo la palabra de Dios. Y entonces se da uno cuenta que por ahí se pone de pronto a mirar medios independientes como RT, una cadena rusa, o de pronto por ahí medios que no silencian. Por ejemplo, hubo una marcha grandísima ahora con Trump por especialmente la marcha pro vida. Por ejemplo, yo los medios, puse a mirar los medios de ciertos países, silencio, porque ya se vuelven tendenciosos, no sacan lo que a ellos no les interesa, ¿sí? Entonces uno se pone a mirar, y en esos
esos medios le ponen a dar los poderosos del mundo haciendo refugios por debajo de la tierra, los poderosos del mundo recolectando las semillas de todas partes, los poderosos del mundo preparándose para hacer no sé qué. Por ahí dice, cuando el río suena, piedra lleva. Y yo siempre me río por dentro. ¿Sí? Los poderosos del mundo se van a salvar de Dios. ¿Sí? Entonces, ojalá llegue una nave extraterrestre y se suben y se salen del planeta y se vuelvan para que no pase nada. Todos nos metemos por debajo del mar. Y la palabra de Dios dice, si escala el cielo, allí estás tú. Si vuelven los profundos de los océanos, allí estás tú. En vida y en muerte, estás tú. ¿Todos los escape de la presencia de Dios? ¿O creen ellos que con el poder, con la fuerza, con el dinero, con los seguros, con sus armas, pueden salvarse de eso? No, no es posible. Pues es lo que nos pide el profeta, qué es lo que nos dice la profecía. ¿Quiénes se salvarán de esa ciega que está en la palabra de Dios en el Evangelio? Porque llegaron y le preguntan cuando el Señor pone una parábola y preguntan, bueno, Señor, pero danos permiso de ir a arrancar la cizaña porque se va a morir el trigo. No saben bien el trigo, crece el mundo. Y la cizaña parece que es muy parecida al trigo, se confunde. Entonces el Señor dice, no, porque si va a esta hora, podréis arrancar también el trigo. Si arrancáis la cizaña, podréis arrancar. Y dice el Señor, llegará el momento en el que podréis arrancar el trigo y almacenarlo en los graneros, ¿sí? Y arrancar la cizaña y echarla al fuego. Entonces los padres tradicionales lo aplican al final de los tiempos, ¿no? Aquí no me saco de la palabra de Dios 1 milímetro, ¿sí? Entonces, es decir, ¿qué dice la profecía de hoy? Que solamente subsistirá ese resto, ¿sí? Que ama a Dios. Y ese resto que ama a Dios se los pongo de aquí. Cuando nos levantamos por las mañanas, gracias Padre de Dios por esta mañana, gracias por el alimento, gracias Padre de Dios porque me proteges, porque yo confío, porque yo te amo a ti. ¿Sí? No estoy siendo ni grosero con Dios, no lo desconozco, no lo desafío, nada de esas cosas. Busco la voluntad de Dios, ayudo a quien puedo, igual no la carga no es pesada. No tiene vida. Si Dios nos puso la tierra externa para aplastarnos, nada, ni para hacernos daño. Si nos dijo que no deberíamos adulterar, que tenemos que guardar la familia. Si nos dijo Dios que deberíamos santificar las fiestas para que no nos volvamos solamente animalitos. Si nos dijo Dios que deberíamos respetar al papá y a la mamá, ¿por qué no debemos respetar al papá? Eso es lectura lógica. Esas reglas son lectura lógica. Entonces, eso es. Si tú guardas esas reglitas, confío en Dios y vivo en el amor, pues ahí está la profecía. Es tener el resto de Israel. Pero la preocupación mía y la de ustedes también, es decir, ¿qué pasa con el resto? Va a suceder lo que sucedió en Jerusalén tantas veces, en el caos y en el miedo. Entonces podríamos decir, entonces ya es un apocalipsis. Es decir, que vive en Dios no tiene miedo, que vive en Dios confía siempre, que vive en Dios no pierde la esperanza, que vive en Dios no puede tener desasosiego en el corazón, vive tranquilo. Dice el libro del Eclesiástico, la muerte del justo es como un sueño. Y no tiene que preparar todos los días para vivir. Las personas se nos olvida en este mundo preparar, tener paz, ¿sí? Ir sin paz. Y eso es un ejercicio que yo tengo que hacer todos los días. Prepararse para morir. Y si uno no debe nada, pues no debe nada. Si la muerte lo sorprende a uno, bien, amando, cumpliendo la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos, ayudando a los demás. Porque después lo que va a venir va a ser mucho más hermoso que lo que yo estoy viviendo aquí. Y me voy a llevar a mis hijos, a mi esposo, y a todos. Nos vamos juntos en racimo, nos vamos al cielo. Nos vamos juntos, ¿no? Todos como una granada, una piña, todos juntitos para la bendición.
Seamos el Señor que no caigamos en el materialismo, no caigamos en la indiferencia, no caigamos en la impiedad, no caigamos en tantas cosas que fácil que se nos pegue por ahí. Y la prueba está ahí, que se nos pega tan fácil. Entonces, no, la Dios que seamos buenos. Y lo único que vaya aquí es ser bueno. Y lo único es pedirle al Señor todos los días, desde que me levanto hasta que anochezca, que sea bueno. Y si en algún momento se me van las luces, pido mi humildemente daré por mi camino. Y si 100 veces fallo, 100 veces pido perdón, pero estoy humilde, pidiendo perdón siempre. Ahí está el detalle. Por eso en cielo entran los humildes, no pueden entrar los soberbios, ni los prepotentes, ni los llenos, ni los que dicen ya, aquí yo estoy. No, queremos al Señor que nos dé la gracia. Recuerden que Dios es bueno, misericordioso, tiene paciencia, pero pues tenemos que dar cuenta. Nos ponemos de pie.